Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que tienes un tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Así es que vamos a... Padre, te damos gracias por este día. Yo te doy gracias por cada uno de los que están escuchando, Señor, tu palabra, porque tienen esa intención de buscar de ti. Tú eres nuestro pronto auxilio, ese refugio a donde queremos ir. Gracias, Señor. Te pido que tomes el control de este tiempo, de todo lo que vayamos a decir, hablar. Señor, que seas tú el que lo haga. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toma el control de cada instante de nuestra vida. Que te agrademos en todo tiempo y tú seas glorificado eternamente. Amén. Pues bueno, miren, vamos a seguir con lo de la santidad. Y ahora este tema se llama la lucha por la santidad. Y te voy a pedir que por favor vayamos a Romanos 7:21. Recuerda tener a la mano lápiz y papel para poder apuntar los versículos y también darle like a este video si es que te gusta, bueno, a este audio. Y si puedes compartirlo, es la mejor forma de que podamos hacer que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Sí, compartiendo su palabra. Ok, bueno, eso es un honor. Así es que bueno, vámonos, les dije Romanos 7:21. Y dice así la palabra de Dios. Y dice así. Así, 7:21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esto cuadro es el que vemos aquí en Romanos 7:21. ¿Qué dice? Que a veces nosotros queremos hacer lo bueno. Que mientras más que descubrimos que tenemos poder sobre el pecado que mora en nosotros, más sentiremos sus efectos. Que nosotros, aunque querramos hacerlo, tenemos algo que también nos está ahí. Es saber distinguir que nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta y que a veces, la verdad, las personas que no creen viven tranquilamente en el pecado o tranquilamente en medio de confusión. Porque uno ya se da cuenta, o sea, ya aquí él hace un análisis, él está dándose cuenta. Lo voy a volver a leer. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y eso es algo tan importante, el examinar nuestro corazón. Eso es lo importante. Y eso es como Dios lo hace a través de su palabra. Así es. Así es que nosotros tenemos que pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Tenemos que exponernos constantemente a la luz de su palabra, porque su palabra es el verbo hecho real. La palabra es verbo, es acción, es Cristo. La palabra es viva. ¿Recuerdan Génesis como dice? Y Dios habló, vamos a leer, y fue hecho. Entonces, la palabra de Dios es viva. La Biblia es viva. Viva, viva para poder enseñar, redarguir, penetrar hasta lo más importante. Pues dice, y vio Dios, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, en el principio. Y recuerdan también en esa palabra de que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo hecho fue hecho. O sea, la palabra, el verbo es Jesús. Nuestra palabra, la Biblia. La Biblia desde el Antiguo Testamento y todo el Primer Testamento
Y toda la Biblia es cristocéntrica. Se trata de Cristo, de Dios, del Salvador. Todo. Él. Esto es. Y termina, recuerdan en el Apocalipsis cómo termina. Ven Cristo, ven Jesús, ven, ven. Pero bueno, miren, vamos a ver, tenemos que tener una examinación. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo que pueda realizar esta tarea para examinarnos y exponernos a la luz. Porque nosotros podemos caer en trampas. Dos principales. La introspección morbosa. La introspección puede fácilmente transformarse en herramientas de Satanás para estarnos acusando y hacernos sentir súper culpables. ¿Y qué llega con esto? El desaliento. Y así el enemigo puede lograr que nos desanimemos, que nos descorazonemos, que no luchemos en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de la santidad, en la búsqueda de Dios. Nos sentimos inmerecedores de su gracia, culpables. Esa es lo que ocupa el enemigo para estarte culpando y decirte, no, tú no vas a poder dejar ese vicio, no vas a poder dejar esa manera de vivir, no puedes dejar a ese hombre que estás fornicando, no puedes dejar el adulterio, no puedes dejar tu mala manera. Esa es tu debilidad y nunca vas a poder, y no es cierto. Vámonos a ver qué dice Apocalipsis 12:10. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¡Qué tremendo! Esa introspección morbosa, podríamos decirle, tenemos que callar esa boca porque Cristo te ama. Y si tú quieres dejar de hacer eso que te está lastimando y que sabes que no es agradable a Dios, confía en el amor de Él, en su fuerza, en el poder del Espíritu Santo para dejar ese pecado. Otra situación, otra trampa, es la de hacernos perder de vista las cuestiones que realmente importan en nuestra vida. El carácter engañoso de Satanás y de nuestro propio corazón. Recuerden, por ejemplo, en Jeremías 17, del 9 al 10 dice, porque engañoso es el corazón. ¿Y qué es lo que pasa en el corazón? En que en el corazón, ahí es donde se encuentra el pecado. Dice, el asiento del pecado que mora en nosotros es, por lo tanto, nuestro propio corazón engañoso. Tenemos que comprender, es muy importante que este pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de ese deseo que uno quiere. Engañoso es nuestro corazón. Y muchas veces nos lleva a centrar la atención en cuestiones secundarias. Fíjense algo aquí, está muy bien este consejito porque podemos darnos cuenta si el pecado que yo estoy haciendo solo me afecta a mí o afecta a los que están a mi alrededor. Muchas veces ese pecado que sí tenemos conciencia, en el que sí nos afecta a nosotros y lo dejamos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta de los problemas que afectan a los que están a nuestro alrededor diariamente. Y llámese como se llame. Cuando, por ejemplo, pues obviamente no se diga el adulterio, ¿no? No nada más estás dañando tu cuerpo y tu espíritu y estás en pecado, sino que dañas también a la familia, a la esposa, a los hijos de la otra persona. ¿Cuántas veces según queremos estar exhortando y estamos juzgando? ¿Cuántas veces queremos hablar y hablamos duro en lugar de hablar con amor?
Y principalmente pensamos que, ay, es que así soy y no afecta a nadie esa manera y tan dura de ser. Estamos ciegos y afectan a los que están a nuestro alrededor, justificándonos nosotros. Y no podemos estar así. Recuerden que esto es una batalla constante. Tenemos que escuchar esa intención de mi corazón. Eso es lo que importa. ¿Qué voz escuchas? La voz del pecado, que ya no digamos que es estar ahí, esa voz acusadora o esa voz de justificación de ti mismo. Es una batalla constante de engaño. Tenemos que llegar a la humildad y reconocer. Pedirle a Dios que nos ayude a reconocer. Vamos a ver qué dice Santiago 1:14. Aquí te invito a que lo leas, pero aquí dice, te lo voy a resumir, no lo vamos a leer ahorita, pero dice que somos tentados cuando somos arrastrados o atraídos y seducidos por nuestros propios deseos pecaminosos. Si hemos de ganar la batalla de la santidad, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que este es el tema. Tenemos que reconocer el hecho de que el problema básico lo tenemos dentro de nosotros mismos. Son nuestros propios deseos pecaminosos los que nos hacen ser tentados. Y también tenemos que comprender qué es remordimiento o arrepentimiento. Recuerden, el remordimiento no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que realmente digas, transfórmame, Señor. Y ya esa actitud, esa forma de ser, ese tipo de contestar, ese tipo de comportamiento, ya no se llame pecado, ¿verdad? Obviamente, si estás en adulterio cuesta trabajo, si estás en una cuestión de ingerir cuestiones tóxicas, pues obviamente dejar eso. Tenemos que pedirle al Señor nos dé el entendimiento y pedirle que ilumine nuestro raciocinio, nuestra razón. Porque la razón iluminada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios evita que el pecado nos domine a través de los deseos. Vamos a ver Oseas 7, 8 al 10. Y este está muy importante. Es un poco la manera de entenderlo. Se los voy a leer en Reina Valera y luego lo vamos a explicar, ¿ok? Vámonos a Oseas 7 del 8 al 10. Dice así: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devora extraño su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han salido y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Aquí está hablándonos acerca de que no los vemos así como Efraín. Dicen, nos volvemos como Efraín, del que Dios dijo, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Somos seducidos a bajar la guardia cuando nos volvemos demasiado confiados. ¿Y qué dice? Y él no lo supo. Pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría
porque pensamos a confiarnos y a decir, a mí no me va a pasar esto nunca. Estoy bien. ¿Y qué nos dice? Pablo nos advierte en 1 Corintios 10 al 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso está tan fuerte. Y es que ahí, si te fijas, entra el pecado de soberbia. ¿Estoy firme? Nadie puede sentirse nunca firme. Porque entonces, como es después de la soberbia, viene la caída. Vamos a ver cómo esto es una táctica que Satanás ocupó desde un principio, engañando a Eva. ¿Y que le dice? No moriréis. Esto está en Génesis 3, del 1 al 5. No moriréis. Le hablaba de físicamente, pero ¿saben qué? Que sí se murieron espiritualmente. ¿Y qué les dices del árbol de conocimiento? ¿Qué? Para saber, para conocer el bien y el mal. El bien ya lo conocían. Si platicaban con Dios en el jardín. ¿Y qué fue lo que conocieron? El mal. Tenemos que tener esa actitud de alejarnos, de obediencia. Cada vez que comencemos a poner en duda lo que Dios nos dice en su palabra, tenemos que tener cuidado. No debes de dudar lo que Dios te dice. Nunca lo debes de dudar. Siempre tienes que buscar de Él. Siempre. No dejes ganar que el engañador, el enemigo, con su desaliento, con su presión, con su angustia. Qué difícil es hacerlo en tiempos de angustia cuando estás en medio de la situación. Qué difícil, pero tenemos que aferrarnos a eso. Solo aferrarnos a su palabra. Dice, resistid al diablo y él que huirá. Él huirá. Recordemos que estamos vivos para Dios. Estamos vivos para Dios. Y orar unos por otros. Toda esa paciencia y esa constancia vendrá a nosotros en la medida de que busquemos de Dios, que busquemos de su palabra. Vamos a leer ahora Efesios 3:16, y esto es algo que escribió Pablo que dice, es una carta a los Efesios y les dijo que oraba por ellos. ¿Para qué? Vamos a leerlo. Y así dice aquí la palabra de Dios. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos, firmes. Reconocer tu necesidad de Dios. Fortalecidos por el poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. En el hombre interior, sí, en el hombre interior es en tu espíritu, ese que estaba muerto por el engaño. Cuando tú recibes a Cristo, recibes esa vida nueva en tu interior. En tu interior. Así, ahora ya estás vivo para Dios. Estamos unidos a aquel que obra en nosotros con el fin de fortalecernos con su gran poder. Solo en la medida en que veamos esto, en que solamente estando unidos a Él, recuerdan que también dice, ustedes son los pámpanos, ¿no? Y yo soy la vid verdadera. Aquel que está pegado a mí, pues está vivo, y el que no, muere. ¿Qué pasa cuando tú le arrancas una hojita a un arbolito? La hoja se empieza a secar.
Aquí está hablando de la vid. Ustedes son los pámpanos, son como esas hojas así que están ahí pegaditos y que están viviendo. Los quitan y se secan. Así funciona esto. Siempre pegados a la palabra de Dios, siempre estar vivos. ¿Sabes qué? Eres vivo en tu nombre, en tu espíritu interior, en el hombre interior cuando recibes a Cristo, pero ya estás vivo para Dios. Porque Él te ha dado su Espíritu Santo para que more en ti. Lo dice su palabra. Vámonos a Romanos 8, 9, del 9 al 11. Vamos a leerlo. Dice así: y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, está hablando del poder del Espíritu Santo. Voy a releer el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es a través del Espíritu Santo que se abren los rincones escondidos de nuestro corazón y nos permite ver las necesidades y necedades escondidas en esos mismos rincones, recovejos de tu corazón. Tenemos que tener ese despertar dentro de nosotros por ser santos y alejarnos del pecado siempre. Y para eso necesitas tener tu intención, tener tu voluntad dispuesta a hacerlo tomado de la mano del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra pecaminosidad, no lo hace con el propósito de llevarnos a la desesperación o de la angustia como lo vimos con el acusador. No, el Espíritu Santo te conduce hacia la santidad, hacia ver que cada día, que cada instante puedes tener ese encuentro con Cristo Jesús y transformar tu vida y transformar esa antigua persona, quitarte ese vestido viejo y ponerte ropas blancas, pero desde adentro, desde tu interior, desde sanar tu corazón. Es difícil, sí, pero Él te va a conducir hacia la santidad, el Espíritu Santo hacia la verdad. No te estés culpando de que nunca vas a dejar o que no lo vas a poder hacer. Si Él dice que el Espíritu Santo que mora en ti, con el poder de que levantó a Cristo de entre los muertos. O sea, es un Dios tan grande y poderoso. El Espíritu Santo. Tenemos que aferrarnos, porque solamente el que tiene un gran deseo de ser santo perseverará siempre en la tarea, en esta penosa tarea, lenta y difícil, pero tan
deleitosa de buscar de Dios, de buscar la santidad para agradarle a Dios. El Espíritu Santo crea este deseo, y no solamente mostrándonos nuestro pecado, sino que también mostrándonos el nivel moral establecido por Dios. Y cuando tú lees la palabra, lees la Biblia, dejas que ese verbo, que ella te escudriña a ti, tú te expones a la luz de la palabra. Y al ir leyendo y estudiando las Escrituras, a poner tu ser a la exposición de la palabra viva, de su luz admirable, te cautivará su belleza moral, su nivel de santidad, su nivel de amor, porque Dios es amor. Amor. ¿Y qué? Cuando contestamos feo, ¿qué dice la palabra? Más vale con miel que con hiel. No busques transformar a las personas. Empieza a transformarte a ti. Tú ponle esa persona en el Señor, tú transfórmalo. Yo no puedo. Yo los voy a amar. Tú hablas de ellos. Yo amo. Yo soy santa. Porque no voy a estar haciendo coraje, sino ya se me fue mi santidad, ¿verdad? Miren, ya vamos a terminar, ya estamos por terminar esto. Y quiero que te quedes con esto. Andar o vivir en el Espíritu significa vivir tanto en obediencia al Espíritu Santo como en dependencia del Espíritu Santo. Recuerda, obediencia y total dependencia de Él. Total obediencia y total dependencia al Espíritu Santo. Así, con estas dos, obediencia y dependencia de Él, hay un equilibrio en ti. ¿Para qué? Así como le ponemos cuando va creciendo una plantita y le pones como una guía, para que no se doble ni crezca así dobladita, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Así encontramos un equilibrio en nuestra voluntad, que sería la obediencia, y nuestra fe, que sería la dependencia. Nadie puede vender la corrupción que hay en un corazón, si no es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque recuerda que tenemos esa naturaleza pecaminosa. Esta dependencia al Espíritu Santo te hace participante de la naturaleza divina de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje donde Esteban lo estaban apedreando? Y él decía, veo la gloria de Dios. Ay, no, ese versículo de verdad que me impacta, porque él tenía sus ojos puestos en esa gloria, estaba en lo sobrenatural, pues. Y esto se trata de que camines así, no importa lo que pase, tienes que tener eso, moverte en Esteban se estaba moviendo en lo sobrenatural, ya su cuerpo no está aquí, porque lo apedraban, y él estaba con su cara con gozo, y sus ojos viendo esto. Y es una exposición muy fuerte, ¿no? Porque pues así murió él. Pero lo que voy es que mediante el Espíritu Santo, con esta dependencia, con esta obediencia a Él y con esta aceptación humilde y consciente y consecuente y constante en las Escrituras, podemos saber que Dios nos mirará, nos ubicará en su misericordia. Vamos a ver qué dice Isaías 66:2. Dice así su palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Tienes que siempre acudir a la palabra de Dios con un espíritu humilde, rendido, contrito, humillado.
porque solamente así, reconociendo que somos pecadores y que a menudo somos ciegos de nuestra propia pecaminosidad, pedirle que necesitamos el poder iluminador de su palabra, de su verdad, de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ya, para cerrar, es orar pidiendo santidad. El apóstol Pablo oraba continuamente para que el Espíritu de Dios obrase en la vida de aquellos a quienes escribía. Así tenemos el ejemplo en Efesios 3:16, que les hablaba a la iglesia de Éfeso. A los colosenses también siempre iniciaba. ¿Sabes cómo iniciaba? Por ejemplo aquí, en Efesios 3:16 dice que el ser fortalecidos, ya lo leímos, dice que el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué está hablando? Del fortalecidos en el Espíritu Santo, de ese hombre nuevo, nueva criatura eres, fortalécete en el Espíritu Santo. Y también igual a los colosenses. Aquí está como empezaba y dice, oraba para que Dios llenase a los colosenses así, del conocimiento de la voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esto está en Colosenses 1, del 9 al 10. Y bueno, pues hemos terminado esta sesión, este tiempo con el Señor. Yo doy gracias al Señor porque sabemos que es una lucha espiritual y que solamente tenemos que aferrarnos a su palabra. Y ¿sabes qué? Que no es con espada, es con su espíritu. Padre, yo doy gracias por este tiempo. Te pido que cada uno de los que están escuchando nos enseñes, me enseñes a mí también y a todo aquel que lo escucha a moverse, a vivir en lo espiritual. Tu palabra dice que no somos de este reino. Así es que ayúdanos a movernos en lo espiritual, a ver las trampas del enemigo, a callar esas palabras acusadoras, a decirnos que no podemos. Sí podemos, porque no es por nuestras propias fuerzas, sino es por el poder de tu Espíritu Santo. Que yo resisto la tentación, que yo no tengo nada de abstinencia ni ninguna cosa así, que no quito de mi mente todo aquello que esté yo tarareando, algo que me está recordando andar en el pecado, o me acuerdo del exnovio, no, o sea, de la gente que me daña. No, Padre, todo eso lo callo, esas voces. No voy a tener una introspección o un análisis de mi corazón morboso con esa que me está acusando. ¿Por qué? Porque yo soy fortalecido en el Espíritu Santo. Repítelo. Soy fortalecido en el Espíritu de Dios que mora en mí. Y por el poder de su palabra y del sacrificio que hizo Cristo, soy libre para poder ser. Es mi decisión vivir en santidad. Vivir en santidad. ¿Y cómo voy a empezar esto? Teniendo amor. En amor para los demás y para mí y para Cristo. ¿Por qué? Porque dice el mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a los demás como a ti mismo. En estos dos está todo. Y sabes que eso fue lo que hizo Jesús. Él amó al Padre y te amó a ti. Y el Espíritu Santo nos fortalecerá para estar en los caminos agradables de Dios, estar fortalecidos en Él, hoy y siempre que quieras buscarle. Él está ahí, siempre. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias por este tiempo. Gracias, bendecimos tu nombre, quédate con nosotros, acompáñanos en todas las tareas que tengamos que hacer. Envía ángeles alrededor de nosotros, fortalécenos en ti, por medio de tu Espíritu Santo.
Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y recuerda que tienes una cita aquí en mi lugar de estudio bíblico. Yo soy Sofía Cárdenas y espero que tengas la próxima semana un tiempo para buscar de Dios. Busca, repasa estos versículos y bueno, recuerda, somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.